Ya, vamos a comenzar hablando hoy día de Saulo. La semana pasada estuvimos hablando de Esteban y la predicación de Esteban que hizo ante el Sanedrín y donde explicaba eh, el mensaje de la redención desde el Antiguo Testamento en adelante. Entonces ahí vemos a, al apóstol, o sea, al diácono Esteban predicando la palabra del Señor y enseñando el mensaje. Entonces vemos también que hubo un gran odio contra él y lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Entonces el último versículo del capítulo 7, vamos a partir hoy día con el versículo 58 y vamos a tomar solo 3 versículos del capítulo 8 para hablar sobre hoy día Saulo, que es el personaje que tenemos en estos versículos. Yo puse una imagen de Saulo como perseguidor de la iglesia. Después va a ser como eh, algo que le va a pesar bastante al apóstol Pablo. Lo vamos a ver ahí en 1 Corintios 15, donde dice que él es uno de los más pequeños por haber perseguido a la iglesia. Y recordemos que cuando el apóstol Pablo persigue a la iglesia, también dice la Biblia que es perseguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos en el capítulo 9, le vamos a encontrar ahí que el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Esta idea, yo soy Jesús, y hablando por la iglesia, al que persigue. Entonces, el perseguidor de la iglesia es el perseguidor de Jesús. Por eso nos aparece mencionado para que también lo consideremos a Saulo. Y parte aquí en el versículo 58 del capítulo 7. Y eso lo vamos a estar viendo hoy día acá en nuestro texto. El texto dice así, el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, hablando del diácono Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Bueno, en el contexto judío, menos de 40 años se consideraba una persona joven, más de 40 no. Entonces era menor de 40 años. Y Saulo consentía su muerte, dice el versículo 1 del capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ya. Entonces ahí tenemos también nuestro texto bíblico que está en Hechos 7:58 y el 8 del 1 al 3. Saulo de Tarso, eso vamos a estar viendo hoy día, ¿cierto? Saulo de Tarso. ¿Por qué se nos menciona aquí? Después, porque Pablo va a ser uno de los más importantes en el Nuevo Testamento, uno de los escritores más importantes del Nuevo Testamento que va a desarrollar la doctrina del Evangelio. Vemos a Jesús trayendo el Evangelio, pero Pablo haciendo el desarrollo teológico de la doctrina del Evangelio. Y por eso es tan importante entender por qué la Biblia lo muestra aquí en Hechos y qué nos quiere decir, por lo menos en estos versículos, para que lo vayamos analizando. Entonces, dice el texto, parte hablando, un joven llamado Saulo, en el versículo 58. Bueno, como le decía recién, en los círculos judíos alguien era considerado joven hasta la edad de 40 años. Entonces, lo más probable es que Saulo en este momento era menor de 40 años. Nuestro primer encuentro con el nombre Saulo de Tarso es en este texto, quien posteriormente va a ser llamado Paulo el apóstol. Y aquí yo quiero que entremos con los nombres. Saulo es un nombre hebreo y Paulus o Paulo es un nombre romano. Y aquí Paulo y Saulus, yo lo voy a tratar de mencionar, ¿por qué hace esta transición de llamarse Saulo a Paulus o Pablo después? Lo que sí vemos es que en el versículo 58 del capítulo 7 es que Pablo escuchó el sermón de Esteban sobre el Antiguo Testamento, ¿cierto? Hizo toda la secuencia del Antiguo Testamento y probablemente con anterioridad lo había oído en la sinagoga de los sicilianos en Jerusalén, en el capítulo 6, versículo 9. Y uno piensa si esto no dio inicio a un periodo de duda en Saulo cuando se vio confrontado al pensamiento cristiano. Entonces, se da cuenta de lo que está diciendo
Esteban. Hay que considerar esto súper importante porque lo que hace Esteban, también los que no estuvieron lo pueden ver en el canal de YouTube de la iglesia, está la clase pasada, eh, pueden ver que Esteban hace una secuencia completa desde Abraham hasta los profetas, de cómo Dios habló al pueblo de Dios sobre la venida del Mesías y cómo eso era parte del plan de redención. Entonces vemos aquí a Saulo escuchando todo esto y también cómo esto generaba en él este rencor, este odio, porque ellos no consideraron a Jesús como el Mesías. Es más, Esteban les va a decir, ustedes lo mataron y lo entregaron así como lo hicieron sus padres. Eso quiere decirle también, así como lo hicieron sus padres, ustedes también lo hicieron. Y por eso lo llevaron, se enrabiaron y lo mataron a Esteban, al diácono Esteban. Entonces, lo que sí vemos, lo primero que vemos aquí es que Saulo, este joven llamado Saulo, el texto nos habla, un joven, menor de 40 años, está escuchando esto y entiende esto y parte de la persecución de la iglesia. Él asiente, dice el texto bíblico de la Reina Valera, la muerte de Esteban. Ahora, ¿quién es Saulo de Tarso? ¿Por qué nos dice que es Saulo de Tarso? La palabra de involucra la localidad de donde viene. Entonces, cuando hablamos de Saulo, hablamos de también, Saulo de Tarso es Saulo de una localidad, de un poblado. Pero para que partamos hablando, eh, Saulo viene del origen hebreo derivado de Shaul, donde nosotros usamos la palabra Saúl en el Antiguo Testamento. Recordemos, Saúl viene de la tribu de Benjamín. Y Colosenses nos va a decir en el capítulo 3 que Pablo también viene de la tribu de Benjamín. Entonces, lo más probable es que Saulo o Shaul o Saúl, ¿cierto? Lo tenemos nosotros en la Biblia como Saúl sin la H, eh, sea, eh, sea este nombre podríamos decir, en referencia a Saúl. ¿Cierto? Le pusieron el nombre de un rey, el primer rey de Israel, Saúl. Saulo era un ciudadano de Tarso de Sicilia, eso dice el capítulo 22, versículo 3. Ahí lo va a explicar, dice, yo de cierto, dice el capítulo 22, versículo 3, yo de cierto soy judío nacido en Tarso de Sicilia. Y ahí no, ya geográficamente nos ubica y es criado en esta ciudad, ¿cierto? Es de Saulo es de Tarso de Sicilia. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a mostrar quién es él, de acuerdo a la localidad donde vive. Ahora, yo quería mostrar un poquito qué no quiere decir que sea de Tarso de Sicilia. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque Tarso en Sicilia es una localidad que está ubicada al sur, en Turquía, que era una localidad con mucha, podríamos decir, era muy comercial, era una ciudad muy comercial, pero también muy religiosa y filosófica. Por eso vamos contra un apóstol Pablo que puede debatir, porque viene de una ciudad donde había una alta escolaridad. Encontramos aquí, si ustedes están viendo ahí la imagen, encontramos el templo a Zeus, templo a otros dioses, eh, la universidad o escuelas de filosofía que había en ese momento, y era parte del imperio greco-romano, fue parte del imperio griego y después romano, y era una ciudad súper importante en el contexto del Asia Menor. ¿Por qué es importante ahora para que nosotros lo consideremos en nuestro pensamiento? Es porque gracias a esto es una ciudad súper conectada, eh, y, que, eh, y que está ubicada estratégicamente en el sur del Asia Menor, o sea, en la actual Turquía, y que está conectada directamente con el mar Mediterráneo y por ruta terrestre hacia Siria y el interior de Anatolia a través del paso montañoso de las puertas de Sicilia. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía comercio por todas partes. Era una ciudad súper importante y para que Pablo haga esta referencia en el versículo anterior, en el 22.3, que dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, Sicilia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén,
no habla directamente de que la influencia de él, cultural, era muy relevante. O sea, Saulo de Tarso era una persona importante, no era una persona común y corriente. Era una persona de altos recursos económicos, primero, ¿cierto? Porque al ser nacido en Asia Menor y haber sido enviado a Jerusalén a ser educado a los pies de Gamaliel, involucraba ser una persona de altos recursos y de una dinámica social de sus padres muy amplia, de poder llevarlo y educarlo. Entonces lo vemos educado en Jerusalén, pero viene de una familia que está en Tarso, una ciudad universitaria, podríamos decir, de un pensamiento filosófico elevado, con gran influencia griega, helénica, pero también ahora romana. Entonces tiene la capacidad de debatir, capacidad oratoria, pero también toda la capacidad de la enseñanza del judaísmo de Gamaliel. Otras cosas del apóstol Pablo y Tarso, la influencia de Tarso, la ciudad de Tarso de Sicilia, en el apóstol Pablo, que tiene una formación multicultural. Ahí podríamos decir que Pablo es un hombre de dos mundos. Nacer en Tarso, una metrópolis griega cosmopolita, le otorgó dominio del idioma griego y la mentalidad greco-romana. Se convirtió en un, se combinó con su herencia judía y esta mezcla fue indispensable para comunicar el evangelio de forma directa a los gentiles. Por eso podemos ver a Pablo recorriendo, después lo vamos a ver los viajes misioneros, toda Asia Menor. Dios preparó a Pablo, ¿cierto? Lo vemos aquí, lo preparó no solamente lo llamó, sino que Dios lo había preparado desde el principio, desde su formación multicultural, con un propósito también misionero multicultural. También vemos al apóstol Pablo, la influencia de Tarso en él, es su entorno académico y de debate. Esto es lo que decía recién, que es una ciudad célebre por sus escuelas filosóficas, estoicas y de retórica. Le dio a Pablo las herramientas conceptuales y argumentativas para predicar y debatirse con la élite intelectual del Imperio Romano. Bueno, aquí yo no quiero que piensen que el Espíritu Santo no tiene ningún valor, solamente la parte académica, sino que Dios preparó, hermanos, esa es la idea, Dios preparó al apóstol Pablo para que pueda predicar y anunciar el mensaje, ¿cierto? El mensaje de Dios. Lo preparó de antemano. Pero también en Tarso influyó en él porque también fue parte de su oficio y autosustento. Tarso era famosa por su industria textil, especialmente el Sicilio, por eso hablamos Tarso de Sicilia, tejido de pelo de cabra. De allí aprendió el oficio como fabricante de tiendas o artesano, trabajo que le permitió financiar sus viajes misioneros sin ser una carga para las iglesias. ¿Cierto? Entonces aquí encontramos otra herramienta más. Por lo menos encontramos tres herramientas de Tarso. Por eso es importante que cuando nosotros leemos y decimos Saulo de Tarso, lo que está diciendo Saulo también aquí es que tiene una formación multicultural, tiene una formación académica y de debate, y tiene un oficio del lugar de donde viene. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando solo decimos Saulo de Tarso, es una persona que Dios había preparado para esto. Ahora, también tiene otra mirada, que podríamos decir es la combinación con su herencia judía. Recordemos que los judíos no solamente estaban en Palestina, sino que estaban dispersos por varias partes del mundo. Y en este momento, ¿cierto? Vemos a estos judíos que están ahí en Tarso de Sicilia y que tienen a Pablo, ¿cierto? A Pablo. Entonces, ahora podemos ver a un Saulo, ya no de Tarso, sino un Saulo judío. Porque Saulo, ¿cierto? Era judío. Eso nos va a decir la Biblia en primera de Colosenses capítulo 3, va a decir que él era hebreo de la tribu de Benjamín y en cuanto al celo fariseo, o sea, era de tradición judía y a lo largo de sus escritos y su discurso siempre dejó claro sus orígenes, que él venía del judaísmo, creció en Jerusalén, ¿cierto? Por su educación, lo cual implicaba que no tenía tanta influencia gentil como aquellos judíos que estaban en la diáspora, dispersos fuera de Palestina. Saulo había crecido profundamente arraigado en las costumbres judías, lo cual era destacable en aquella época.
¿Por qué era importante? Porque creció bajo la instrucción de Gamaliel. Y Gamaliel, lo vamos a ver en esto, lo vimos en el capítulo anterior, cuando Gamaliel dice, bueno, si esto es de Dios, va a permanecer. Entonces vemos a Gamaliel, quien fue un maestro de la ley, respetado en todo el pueblo, eso lo dice Hechos 5:34, y era miembro del concilio de ancianos y escribas. O sea, ser educado por Gamaliel no era poca cosa. Significaba recibir la mejor educación de aquella época. Es más, cuando vemos al apóstol Pablo, ¿cierto? Saulo de Tarsos, a los 21 años poseía una formación teológica equivalente a 2 doctorados, eso sin varios comentaristas, y era considerado uno de los eruditos judíos más capacitados de Palestina. Tiene una influencia por ser de Tarso de Sicilia, pero también tiene una fuerte influencia por su educación judía, ¿cierto? Esto es súper importante. ¿Por qué encontramos a Pablo haciendo toda la desagregación doctrinal teológica del Evangelio? Porque Pablo conocía muy bien toda la ley, todo el Antiguo Testamento, todos los salmos, todos los proverbios, todas las profecías, todos los profetas, y manejaba muy bien, por su formación académica, eh, manejaba muy bien todo lo que refería a la tradición judía. Bueno, bajo su formación, Saulo se destacó entre sus contemporáneos debido a su celo por la ley de Dios. Eso nos va a decir en Gálatas 1:14. Además, pertenecía a la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan? En Filipenses 3 va a decir 3:5, va a decir que él era de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Por qué dice hebreos de hebreo en Filipenses? Porque habían 2 tribus de las 12 tribus que eran súper más, súper conservadoras, podríamos decir. Estaban los de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que era la separación de los 2 reinos, los reinos del norte y los reinos del sur. Estos 2 reinos eran los que se consideraban más puros de todos, los de Benjamín y los de Judá. Por eso, él decía, soy hebreo de hebreo de la tribu de Benjamín. Era de los más puros, podríamos decir, del judaísmo, donde vino también el rey Saúl, como le decía en delante. Entonces, Saúl y Saulo es la misma derivación de la palabra. Y aquí de quien probablemente fue inspirado su nombre Saulo, de Saúl, Shaul, que es el mismo nombre hebreo de Saúl. Con eso cambia el nombre a Paulus, porque en la derivación hebrea al latín encontramos este cambio de nombre, ¿cierto? Encontramos que en hebreo es Saúl o Saulus o Saulo, pero en, en latín sería Paulus, los dos, ¿cierto? La P y la S solamente es la que cambia. Y está esa transición de nombre a Paulus. Y después va a ser derivado, ya castellanizado a Pablo. Pablo. Paulus, Pablo, ¿cierto? Esta es la misma idea del nombre. Por eso encontramos esa diferencia entre Saulus y Pablo. Pero Pablo, o Saulo de Tarso, va a cambiar su nombre, ya no va a ser, y es interesante esto porque a pesar de todo esto que tiene, esta influencia que tiene el apóstol Pablo, él no queda con su nombre judío, él adopta su nombre latino, que es Paulus o Pablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que su llamado no es a los judíos, sino su llamado es a los gentiles. Y como su llamado es a los gentiles, él queda con ese nombre porque va a decir en Colosenses 3, o sea, Filipenses 3, que él deja todo, y lo da por basura, todo lo que él es, lo da por basura por el amor entrañable de Jesús y pierde su nombre o su judaísmo por seguir a Jesús. Voy a buscar acá. Deme un segundito, lo busco el tiro. Dice el capítulo 3, capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne,
Si alguno piensa que tiene el que confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cierto? Eso encontramos ahí. Por eso el apóstol Pablo deja su nombre Saulo, porque deja todo lo hebreo y queda con lo gentil por su llamado a la predicación a los gentiles. Bajo este contexto, vamos a encontrar los siguientes versículos. A Pablo siendo cómplice en la muerte de Esteban, ¿cierto? Ahí nos dice que en su primera aparición bíblica, Saulo custodia las túnicas de quienes apedreaban a Esteban, ¿cierto? ¿Qué dice el texto bíblico? Se enojaron tanto con Esteban por su predicación que agarraron sus túnicas, las rompieron o las sacaron para poder tener más fuerza para tirarle piedra a Esteban y la dejan a los pies de este joven llamado Saulo de Tarso. Bueno, su presencia allí reflejaba una profunda hostilidad hacia el cristianismo y una complicidad total con la ejecución de Esteban. O sea, él estaba pendiente y preocupado de que lo mataran. Saulo sabía que la ejecución era ilegal, eso lo vimos la semana pasada, que era ilegal porque los testigos no eran verdaderos, era ilegal según la ley mosaica, pero decidió apoyar y facilitar el crimen. Es que nos dice el versículo 58 del capítulo 7, nos dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo, dice el texto, consentía en su muerte. En la versión Dios habla hoy, dice, y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. O sea, vemos a Pablo, a pesar de todo lo que él era, dando consentimiento, aprobación a la muerte de Esteban. ¿Qué dice el texto bíblico? Que en aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Esta idea de que probablemente se representa una actividad de líderes judíos, ¿cierto? La persecución. La mayoría es saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos consideraban que la resurrección no era real. Y la predicación del cristianismo estaba basada en la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, para ellos la resurrección de Cristo era una blasfemia. Por eso ellos parten y son los principales en su mayoría, los fariseos también, porque eh, Saulo era fariseo, ellos eran parte de la persecución. Y esto es por causa de la explosión del crecimiento de la iglesia. Recordemos que hasta el capítulo 8 tenemos más de 8.000 hermanos, ¿cierto? Que se habían convertido y la prominencia de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la iglesia estaba avanzando y creciendo porque era predicada en las sinagogas. Inicialmente, todo el mensaje del cristianismo se desarrolla en las sinagogas judías. Por eso existe esta gran persecución, porque la fe ha ido creciendo, la fe en el cristianismo, y es una blasfemia para los saduceos y los fariseos. Pero también la persecución fue la manera de obligar a la iglesia a implementar su fe. Porque dice el Hechos 1:8, y me seréis testigos, o mártires, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra. Entonces Dios preparó para que la iglesia pudiera avanzar y crecer, esparcirse. Porque por eso la persecución no es algo en contra de la iglesia, sino fue a favor de la iglesia en el sentido de que Dios permitió a través de la persecución que la iglesia pudiera expandirse. Pero también encontramos otra cosa aquí, que es que la iglesia, encontramos la esencia de la iglesia, porque
no es casualidad que Lucas use el término eclesia para un nuevo cuerpo de creyentes. La palabra eclesia significa los que se congregan. Estos hombres y mujeres no se veían como algo separado de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Por eso vemos a Esteban haciendo la recopilación completa de Abraham hasta Jesús, porque ellos como iglesia no se veían como un cuerpo distinto o como un pueblo distinto al pueblo de Dios. Ellos son el pueblo de Dios. Después Pedro va a decir, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido por Dios, nación santa. Porque el pueblo de Dios va a ser la iglesia, no Israel, para que lo tengamos claro. No es Israel, sino es la iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Porque este nuevo nombre, eclesia o iglesia, es el distintivo para un nuevo cuerpo de creyentes. Estos hombres y mujeres no se veían como algo separado de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, sino como el cumplimiento. Y el término fue utilizado en la Septuaginta, la primera Biblia, ¿cierto?, para traducir la palabra la congregación. Entonces, cuando el texto dice ahí, en aquel día se trató una gran persecución contra la congregación, la eclesia, en Jerusalén, y ahora se aplica, ¿cierto?, a la comunión de creyentes de Jerusalén. La congregación de los que creían en Jesús es la iglesia. En el versículo 3 nos va a decir que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Bueno, el término asolar significa el desmembramiento de un cuerpo por un animal. O sea, es como que un lobo se come un cordero y lo come por partes, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Cuando dice que Saulo asolaba a la congregación, es que tomaba sus partes, trataba de irlo comiendo por partes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Es que la acción de Saulo y todos los que perseguían la iglesia era una acción voraz, era una acción diabólica para destruir el cuerpo de Cristo. Aparentemente Pablo estaba luchando con la verdad de las declaraciones de Esteban. Y como el agresivo perseguidor de la iglesia pudo haber tratado de ocultar esta tensión que tenía él con lo que había escuchado. El texto también nos dice que entrando en casa, esta frase puede ser entendida de dos maneras. Pablo indicó que los apóstoles le habían visitado, entonces él entendía que la iglesia, los creyentes, estaban reunidos en distintas casas, porque también habían varias casas domésticas en Jerusalén, no había un lugar único, como nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nuestro templo, no había un lugar único, sino que eran en las casas donde se reunían y eran la iglesia y la comunidad de fe. Aún en fiestas tempranas donde los creyentes se reunían regularmente, todos los domingos, se juntaban. Para los primeros cristianos se reunían en las sinagogas locales, cada sábado, en el templo, afuera del templo, en los días especiales, incluso la mayoría de los días, en lugares especiales. Cuando la Biblia nos dice que entrando en casa, esto nos habla de diferentes hogares en los días domingos, donde estaban y podían estar los hermanos reuniéndose. Por ejemplo, la iglesia había 8.000 hermanos. Entonces lo que hacía Pablo es casa por casa donde se reunían los cristianos para tomarlos y llevarlos presos. Y la palabra ahí es fea porque dice arrastrar, asolar, arrasaba, otras versiones dicen, por los cristianos, y no discriminaba. Por eso la palabra dice ahí, arrastraba a hombres y a mujeres. ¿Qué quiere decir la idea? Es que él no discriminaba entre hombres y mujeres. Para él eran todos blasfemos, herejes, y lo llevaba preso, destruyendo familias, hogares, personas, bueno, todo lo que pudiera llevarse a su paso, lo iba haciendo Pablo, ¿cierto? Por eso el versículo 3 nos va a decir que Saulo no solo estuvo implicado en la muerte de Esteban, porque él dio aprobación a la muerte de Esteban, sino también que Saulo era alguien que destruía la iglesia como un lobo rapaz que desmembraba sus miembros
pero también que arrastraba a las personas, sacándolo de sus casas, sacándolo de sus lugares donde se reunían, para llevarlo a las cárceles. ¿Qué vemos aquí? Algunos aspectos de Pablo, antes y después. Vemos a Pablo asolando y encarcelando, Hechos 8:3, que leímos recién. Vemos a Pablo con una actitud de orgullo y celo fanático. Su motivación, ignorancia e incredulidad. Eso va a decir 1 Timoteo 1:13. Pero ¿cuál va a ser el contraste del apóstol Pablo? Después va a edificar y servir a la iglesia de Cristo, a los que antes asolaba y encarcelaba. A los que arrastraba a creyentes a prisión, después él mismo fue arrastrado a la cárcel por causa de Cristo. Eso no va a decir Hechos 14:19. Cuando su actitud personal era el orgullo y el celo fanático, el creyente que se ve menos, el que es más pequeño que los demás. El más pequeño de todos, Efesios 3:8, dice él que es el más pequeño entre todos. 1 Corintios 15 va a decir lo mismo, el más pequeño entre todos. Y su motivación, que antes era la ignorancia e incredulidad, ahora va a ser la misericordia y la gracia divina. Esos son los contrastes del apóstol Pablo. Entonces ahora, cuando ya veamos en el capítulo 9, que el apóstol Pablo, con esto ya nos vamos a ir llevando una idea más clara de quién es el apóstol Pablo y por qué hacía todas estas cosas y por qué vamos a encontrar esta manera de trabajar o de hacer las cosas en la iglesia de Dios. No sé si tienen alguna consulta de todo lo que he dicho. Yo no, pastor.